Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su profe Mabel Servín. Vamos a estar trabajando de vuelta con estadística con respecto a las medidas de tendencia central, pero en este caso para datos agrupados. Entonces, en realidad, la interpretación es la misma para ambos casos cuando tenemos los datos agrupados o no agrupados. La diferencia está en el procedimiento para obtener los valores porque son un poco más complejos los pasos que tenemos que aplicar. Para eso vamos a analizar el ejemplo que dice: la tabla muestra el peso de 100 estudiantes de un colegio de San Pedro. Determina las medidas de tendencia central y por supuesto vamos a interpretar también. Los ejercicios le van a dar la variable que va a estar en la columna de la izquierda, en este caso vendría a ser el peso, que ustedes pueden observar que está en kilogramos, las frecuencias absolutas, y necesitamos los siguientes cálculos. Las marcas de clase. ¿Qué eran las marcas de clase que se simbolizaban por XM? Vendrían a ser el punto medio de cada uno de los intervalos. O sea, ¿de dónde se obtuvo, por ejemplo, ese 61? Hicimos la sumatoria de 60 más 62 y lo dividimos por 2, ya que significa el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ese 61 se obtuvo de esa manera. Entonces hallamos las marcas de clase de cada uno de los intervalos. 61, el siguiente es 64, luego 67, luego 70 y luego 73. Después tenemos que hallar una columna al lado que es XM por FI. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar cada una de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Entonces tenemos acá 5 por 61, 305. 18 por 64, 1152. 42 por 67, 2814. 27 por 70, 1890. Y 8 por 73, que es 584. Esta columna que es XM por FI, las marcas de clase por la frecuencia, se tienen que sumar todos los datos. Entonces aquí sumamos 305 más 1152 más 2814 más 1890 más 584 y el resultado es 6745, que es lo que ustedes pueden ver aquí en la tabla. Después tenemos que hallar los límites reales. Los límites reales se obtenían restando 0,5 al inferior y sumando 0,5 al superior. Entonces aquí, por ejemplo, sería 60 menos 0,5, 59,5. 62 más 0,5, 62,5. Después, 63 menos 0,5, 62,5, que como ustedes ven acá se repite. Y luego 0,5 más 65 va a ser 65,5 y así sucesivamente. Este procedimiento ya lo hicimos en distribución de frecuencias para datos agrupados. Y también necesitamos las frecuencias acumuladas. ¿Qué eran las frecuencias acumuladas? Partimos de la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 5, y luego le vamos sumando las siguientes frecuencias absolutas. 5 más 18 sería 23. 23 más 42, 65. 65 más 27, 92. Y 92 más 8, 100. La última frecuencia acumulada debía coincidir plenamente con el total de nuestros datos. Una vez que tengamos esta tabla, así mismo como se ve aquí, procedemos a hallar las medidas de tendencia central. Primero hallamos la media aritmética, que se simboliza como siempre por X barra. Y la fórmula a aplicar es sumatoria de XM por FI sobre N. La única diferencia con la distribución de datos no agrupados es que el de no agrupados lleva acá una XI, que significa la variable dispersa que tenemos, pero en este caso se usa la marca de clase. En realidad, esta sumatoria de XM por FI ya tenemos al pie de la tabla. Es esta columnita que nosotros hicimos acá. Para eso hicimos el cálculo de XM por FI. Multiplicamos cada marca de clase por su frecuencia y luego sumamos y obtuvimos este total.
Este total que se obtuvo acá es lo que va en el numerador, o sea, arriba, y se divide por el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? 100. Entonces hacemos 66.745 dividido 100, que da como resultado 67,45 kilogramos. Es importante resaltar acá lo siguiente. Cuando ustedes obtengan sus resultados de media, mediana o muda, siempre los resultados que arrojen deben ser parte de sus datos. Por ejemplo, nuestras variables van del 60 al 74. No me puede salir un promedio de 85 kilogramos, por ejemplo, porque mis datos van del 60 al 74. Entonces, mi media, mediana y muda debe estar dentro de mis valores, del 60 al 74. Más de eso no puede ser, ni menos tampoco. Si acá me hubiese salido 57 kilogramos, iba a estar mal, porque mis datos empiezan de 60 y siempre lleven en cuenta eso, porque muchas veces se equivocan fácilmente y no se percatan que hay un error. Es una forma de darnos cuenta que estamos haciendo un proceso equivocado cuando obtenemos un resultado que no corresponde a nuestra distribución de datos. Aquí tengo la interpretación de la media. Ustedes saben que para la media aritmética siempre hay que colocar la palabra promedio. ¿De qué se estaba hablando aquí? De pesos. Entonces pongo el peso promedio de los estudiantes es aproximadamente 67,45 kilogramos. Aquí se puede poner el resultado exacto sin necesidad de redondear, porque el peso es una variable continua. Entonces no necesariamente va a ser exacto. Por eso puse aquí así mismo como salió en la media aritmética. Después tenemos que hallar la mediana. La mediana tiene una fórmula que van a encontrar también en su marco teórico, y es esta que ven acá. Es límite real inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior por la amplitud dividido la frecuencia de la mediana. Parece complicado, pero en realidad hay que hacerlo por paso nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente en la mediana? Hacer un cálculo auxiliar, que es hallar n sobre 2. ¿Qué es n sobre 2? Es la mitad de nuestro total de datos. ¿Cuántos datos nosotros teníamos? 100. Y ese 100 dividimos por 2. 100 dividido 2 sale 50. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar con un solo intervalo de mi tabla. No voy a usar todos los valores, solamente un intervalo. ¿Y cómo voy a identificar en qué intervalo está mi mediana? Me voy hasta la frecuencia acumulada. Me voy en la frecuencia acumulada y busco cuál es el intervalo que le contiene a 50. Yo tengo entre las frecuencias acumuladas 5, 23, 65, 92 y 100. En el primer intervalo significa que va hasta 5 nomás. El segundo intervalo significa que va hasta 23 nomás. El tercer intervalo significa que va hasta 65. Entonces, ¿dónde está mi 50? En este 65. ¿Y qué voy a hacer? Voy a marcar ese intervalo que ustedes ven acá. Ya está luego marcado, porque voy a trabajar con esos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Me dice aquí la fórmula límite real inferior, y voy a ver cuál es el límite real inferior de ese intervalo que marqué. Fíjense aquí, estos son mis límites reales. Este 65,5 es el menor y el 68,5 es el mayor. ¿Cuál es el que voy a elegir? El inferior, que es 65,5. Eso es lo que se reemplazó acá. 65,5 más paréntesis según la fórmula. El n sobre 2 que ya hallé y fue 50. Menos la frecuencia acumulada anterior. Me voy otra vez en mi frecuencia acumulada que está acá. Yo marqué este intervalo que es 65. ¿Y cuál es la acumulada anterior? El 23. Entonces, eso es lo que voy a poner en mi paréntesis. Pongo 50 menos 23. Cierro mi paréntesis y multiplico por la amplitud. ¿De dónde sale este 3?
voy a fijarme en cuántos datos yo tengo en ese intervalo. Acá dice del 66 al 68. Entonces, ¿cuántos datos yo tengo acá? 66, 67, 68. Tengo 3 datos. Y esos valores, que en este caso es 3, en realidad es lo que está acá. ¿Cuántos datos tengo en ese intervalo? Dividido la frecuencia de la mediana, me dice la fórmula. La frecuencia de la mediana es la frecuencia absoluta de ese intervalo, que en este caso es 42. Y reemplazo ese 42. ¿Qué voy a hacer? Resolver primero el paréntesis. Hay una resta acá. Hago mi 67,5 más 50 menos 23, que es 27. Y luego el resto copio igual. Por 3 dividido 42. ¿Qué voy a resolver primero? Esta partecita. Primero la multiplicación con la división. Hacemos en la calculadora 27 por 3, que va a salir 81. Y ese 81 dividimos por 42. Y ese resultado es el que yo tengo acá. 1,92 y unos cuantos decimales, pero vamos a usar 2 lugares decimales redondeados. Por eso ven acá este 1,93. Y sumamos el límite real inferior, que era 65,5, más 1,93 redondeado, el valor que salió de esta operación. Y la suma da 67,43 kilogramos, por supuesto. Y ese es mi valor final. O sea, esa es mi mediana. Y aquí la interpretación no varía, igual que en datos no agrupados. El 50% de los pesos están por debajo de 67,43 kilogramos y el 50% restante por encima. Y luego falta la moda. La moda también tiene una fórmula, que es la que ustedes ven acá, y van a encontrar en su material límite real inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por la amplitud. ¿Qué es delta 1 y qué es delta 2? Nos vamos de vuelta a la tabla. Delta 1 y delta 2 se obtienen identificando primeramente en qué intervalo está la mediana, así como lo hicimos, en qué intervalo está la moda, perdón, así mismo como lo hicimos con la mediana. Si recuerdan, la moda para datos no agrupados era el valor que aparecía más veces en la distribución de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Igual que la mediana, vamos a elegir un intervalo en donde está la moda. Y en este caso no se hace ningún cálculo auxiliar. Se va a observar cuál es la mayor de todas las frecuencias absolutas. Tengo 5, 18, 42, 27, 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir el mayor. ¿Cuál es el mayor? El 42. Entonces marco ese intervalo porque en ese intervalo está la moda. En la mediana se hace un cálculo auxiliar para identificar dónde está la mediana o en qué intervalo está la mediana. En la moda automáticamente se ve cuál es la mayor frecuencia absoluta y se marca el intervalo donde corresponde esa mayor frecuencia absoluta. ¿Qué es delta 1? Delta 1 es la resta entre la mayor frecuencia absoluta donde está la moda con la frecuencia absoluta anterior. O sea, delta 1 va a ser 42 menos 18. Y delta 2 es con el de abajo. O sea, 42 menos 27. Y ese es este cálculo que tenemos aquí abajo. Dice cálculo auxiliar. Delta 1 es 42 menos 18, que es 24. Y delta 2 es 42 menos 27, que es 15. Vuelvo a repetir. Delta 1 es la resta entre esa frecuencia absoluta que es mayor y la frecuencia absoluta anterior, el que está arriba. Y el delta 2 es con el que está abajo. 42 menos 18, 24 y 42 menos 27, 15. Y ahí recién podemos aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, dice límite real inferior, o otra vez elegimos o vemos cuál es el límite real inferior de ese intervalo, que en este caso en realidad el intervalo donde está la mediana y donde está la moda es el mismo, por eso está marcado con esa raya que ven ahí. El límite real inferior es 65,5 y eso es lo que yo coloqué aquí al reemplazar en la fórmula, más delta 1 que era 24 sobre delta 1 más delta 2
delta 1 era 24 y delta 2 era 15. Y la cantidad de datos que tenemos en cada intervalo siempre es 3, eso no cambia. Entonces aquí tenemos el 65,5 más, siempre se trabaja primero con el paréntesis. Arriba tenemos 24 y abajo vamos a efectuar la suma. 24 más 15, 39. Y siempre tenemos que resolver primero esta multiplicación con división y el resultado sumarle al 65,5. Entonces aquí tenemos 65,5 más, hacemos el 24 por 3 dividido 39, que redondeado me salió a mí 1,85. Siempre dos lugares decimales. Entonces redondeado, por supuesto. Sumamos finalmente estos dos valores, 65,5 más 1,85. Entonces aquí sumado, esta suma reproduce el 67,35 kilogramos. Y lo que falta aquí es la interpretación, que es la misma que en datos no agrupados. Decimos acá, la mayoría de los estudiantes tienen 67,35 kilogramos. Fíjense que la moda salió 67,35, la mediana salió 67,43 y la media salió 67,45. Todos los resultados están dentro de estos intervalos, porque van del 60 al 74. Y en los tres salió 67 y un poquito más. Entonces eso significa que está correcto mi procedimiento, porque están dentro del rango de mis valores. Eso no se olviden siempre, porque si me hubiese salido uno de ellos, un 94,5, va a estar mal, porque va hasta 74 nada más mis datos. Espero que hayan entendido y les resulte fácil la aplicación de cada una de las fórmulas y la resolución de las actividades.